Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo absolutamente maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que muchos de ustedes han estado siguiendo de cerca, un tema que ha generado montones de especulaciones, rumores y, seamos sinceros, también copyright un poco de drama. Estamos hablando de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Específicamente estamos hablando de esa ruptura que al parecer nadie esperaba. El bombazo final. Antes de que sigamos adelante quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque acu siempre encontrar en las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos de sus celebridades favoritas, especialmente del mundo del espectáculo turco. Además me encanta leer sus comentarios, que no duden en dejar sus opiniones, preguntas y sugerencias en la sección superíndice 3N de comentarios. Ahora vamos al grano. Ande y Kerem. ¿Du superíndice 3D empezamos? Su historia comenzó superíndice 3, como muchas otras, en el set de filmación superíndice 3N. Se conocieron durante el rodaje de la exitosa serie, Senu con diéresis al cap, y la química entre ellos fue innegable desde el principio. No solo en la pantalla, sino también copyright fuera de ella. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Querían verlos juntos, anhelaban que esa magia que transmituan como Eda y Serkan se tradujera en una relación superíndice 3N real. Y es que admitámoslo, la serie tenía un encanto especial que trascendía la pantalla, y gran parte de ese encanto radicaba en la conexión palpable entre Ande y Kerem. Y así fue. Después copyright de meses de especulaciones, fotos robadas y miradas superíndice 3 cómplices, Ande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N. El internet explotó superíndice 3. Fue un tsunami de felicitaciones, mensajes de amor y predicciones de un futuro juntos. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja perfecta, el ideal romántico de miles de superíndice 3 venes en todo el mundo. Sus fotos juntos eran virales, sus interacciones en redes sociales eran analizadas al milímetro y cada aparición superíndice 3N pública era un evento medio útico. Recuerdo particularmente la avalancha de comentarios que generaba cada una de sus publicaciones en Instagram. Los fans interpretaban cada emoji, cada comentario, cada like como una prueba irrefutable de su amor. Era un escrutinio constante, pero ellos, al menos al principio, parecían disfrutarlo. Viajaron juntos, compartieron momentos íntimos con sus fans a través copyright de Instagram, y parecían estar viviendo un cuento de hadas. Asistimos a premieres, alfombras rojas, cenas románticas y escapadas su superíndice 3 ticas. Todo parecía indicar que su amor era su superíndice 3 lido, fuerte e inquebrantable. Muchos incluso comenzaban a hablar de matrimonio y de formar una familia. La presión superíndice 3N medio tica era enorme, pero ellos parecían manejarla con gracia y naturalidad. Se convirtieron en embajadores de marcas, protagonizaron portadas de revistas y su imagen se asoció con el éxito y la felicidad. Era la pareja dorada de Turquía, un faro de esperanza romántica para sus seguidores. Se les veía radiantes, enamorados, y parecían destinados a un futuro juntos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias engau más menos han. Detrás de las sonrisas radiantes y las fotos perfectas, comenzaban a surgir rumores de problemas. Pequeño más menos as grietas en la fachada que los fans observadores empezaron a notar. Dejaron de interactuar tan frecuentemente en redes sociales, sus apariciones públicas se volvieron espaciadas y las fotos juntos eran menos frecuentes. Los fans más devotos comenzaron a preocuparse, mientras que los más escépticos predecían lo inevitable. En los foros de fans y en las redes sociales, el debate se intensificaba. Algunos se aferraban a la esperanza, mientras que otros comenzaban a prepararse para lo peor. Al principio se intentó superíndice 3 justificar estos cambios con agendas apretadas, proyectos profesionales individuales y la necesidad de mantener cierta privacidad. Sin embargo, los rumores persistían y se intensificaban. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos incluso se atrevieron a publicar noticias sobre supuestas peleas, desacuerdos y hasta la presencia de terceras personas en la relación superíndice 3N. Recuerdo un rumor particularmente persistente sobre una discusión acalorada en un restaurante en Estambul. Aunque nunca fue confirmado oficialmente,
el rumor se extendió como la pólvora y alimentó aún más la especulación. La verdad es que la falta de información oficial solo sirvió para inflamar la imaginación de los fans y de la prensa. Por supuesto, tanto Ande como Kerem se mantuvieron en silencio, alimentando a UNMURDS la especulación superíndice 3N. Sus representantes negaban cualquier crisis, pero la evidencia circunstancial era cada vez más difícil de ignorar. Los fans estaban divididos, algunos se negaban a creer que su pareja favorita se estuviera separando, mientras que otros, más realistas, comenzaban a aceptar la inminente ruptura. Era una situación tensa y ambigua en la que cada gesto, cada palabra y cada silencio se interpretaban con lupa. La presión sobre la pareja era inmensa, y la incertidumbre se respiraba en el aire. Y entonces, llegó superíndice 3 el bombazo. La confirmación superíndice 3N oficial. La noticia que nadie quería escuchar. Ande y Kerem habían terminado su relación superíndice 3N. La noticia corrió superíndice 3 como superíndice 3 lbora en las redes sociales, generando una ola de tristeza, decepción superíndice 3N y, para algunos, incluso rabia. ¿Q copyright había pasado? ¿Por Q copyright se había acabado el amor? Los fans más leales se sintieron traicionados, mientras que los más críticos celebraron la confirmación de sus sospechas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con hashtags de apoyo a cada uno de los actores y debates acalorados sobre las razones de la ruptura. Las razones oficiales, como suele ocurrir en estos casos, son vagas e imprecisas. Se habla de diferencias irreconciliables, de agendas profesionales incompatibles y de la presión superíndice 3N mediática que había afectado la relación superíndice 3N. Algunos medios, sin embargo, insisten en que hubo terceros involucrados y que la relación superíndice 3N simplemente se desgastó superíndice 3 con el tiempo. Se rumoreó sobre supuestas infidelidades y sobre la dificultad de mantener una relación a distancia debido a los compromisos laborales de ambos. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada oficialmente. La verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio. Es probable que todos estos factores hayan contribuido al final de la relación superíndice 3N. La presión superíndice 3N mediática sin duda, debió superíndice 3 ser asfixiante. Mantener una relación superíndice 3N bajo el escrutinio público constante es extremadamente difícil, especialmente cuando ambos son figuras públicas con agendas muy apretadas. Imaginen la dificultad de tener cada cita, cada conversación y cada momento privado analizado y criticado por millones de personas. Debe ser una carga increíblemente pesada. Además de ese, es importante recordar que Ande y Kerem son superíndice 3 venes, ambiciosos y en un momento crucial de sus carreras. Es posible que sus prioridades hayan cambiado y que hayan decidido enfocarse en sus proyectos profesionales individuales. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se haya acabado. A veces las relaciones terminan, por muy doloroso que sea aceptarlo. El amor no es eterno y las relaciones, por más intensas y apasionadas que sean, pueden llegar a su fin. Desde la ruptura, tanto Ande como Kerem han intentado mantener un perfil bajo. Han evitado hablar directamente sobre el tema y se han enfocado en sus respectivos proyectos. Ande ha estado trabajando en nuevas series y películas, mientras que Kerem ha estado explorando nuevas oportunidades en Hollywood. Ambos han demostrado una gran profesionalidad y han seguido adelante con sus vidas, a pesar del dolor y la decepción. Han intentado reconstruir sus carreras y encontrar la felicidad en sus proyectos personales. La ruptura de Ande y Kerem es un recordatorio de que incluso las relaciones perfectas pueden terminar. Es una lección superíndice 3N sobre la fragilidad del amor y la importancia de la privacidad en las relaciones. Y sobre todo es una demostración superíndice 3N de que las apariencias engañan más menos y que detrás de las sonrisas radiantes puede haber mucho dolor y sufrimiento. Nos recuerda que las celebridades también son personas, con sus propios problemas, inseguridades y vulnerabilidades. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿fue esta una ruptura que nadie esperaba? En cierto modo, para muchos fans, Ande y Kerem eran la pareja perfecta, un ejemplo de amor verdadero. La noticia de su separación superíndice 3N fue un golpe duro, una decepción superíndice 3N que tardaron en superar. Sin embargo, para aquellos que seguían la relación superíndice 3N de cerca y que notaron las más menos sales de alarma, la ruptura no fue una sorpresa total.
Era algo que se vino a venir, una consecuencia inevitable de una serie de factores que se fueron acumulando con el tiempo. La realidad es que si prestabas atención a los detalles, podías ver que la relación se estaba desmoronando poco a poco. ¿Y ahora, Copyright les depara el futuro a Andy y Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Ambos son talentosos, ambiciosos y tienen un futuro brillante por delante. Es probable que sigan cosechando con diéresis copyright hitos en sus carreras y que encuentren el amor nuevamente. Lo importante es que aprendan de esta experiencia y que sigan adelante con sus vidas. Espero que puedan superar este momento difícil y encontrar la felicidad en el futuro. Personalmente creo que ambos tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento, y estoy seguro de que los veremos brillar en nuevos proyectos. Les deseo lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. En resumen, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un bombazo que sacudió Superíndice 3 al mundo del espectáculo turco. Fue una noticia dolorosa para muchos fans, pero también Copyright en una lección Superíndice 3 sobre la fragilidad del amor y la importancia de la privacidad. Ambos actores están ahora enfocados en sus carreras y listos para enfrentar el futuro. Es un capítulo cerrado en sus vidas, y es hora de que ambos sigan adelante y encuentren la felicidad en nuevos caminos. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido informativo. No olviden dejar sus comentarios sobre este tema. Me interesa mucho saber sus opiniones y sus pensamientos. ¿Les sorprendió Superíndice 3 la ruptura? ¿Creen que volverán a estar juntos alguna dúa? Du Copyright me saber en la sección Superíndice 3 de comentarios. Me encantaría leer sus teorías y opiniones. Y por último pero no menos importante, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. No olviden que siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor es complicado, pero la vida sigue.